Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Aquí en Colombia existe una ley muy extraña en elecciones que impide que una semana antes del día de las elecciones se publiquen o se reproduzcan resultados de encuestas electorales. Esa prohibición nace de una idea que en principio parece loable y es lograr que en la última semana de elecciones el debate político deje de ser el debate de las encuestas, que lo único que cuente en esos 7 días antes de depositar el voto sean las ideas de los candidatos, sus propuestas y las palabras y no tanto los números. La veda también deja de entrever una desconfianza sana del Estado hacia los privados que hacen las encuestas. Interpreto que la idea de las prohibiciones es que nadie pueda influir en las elecciones con encuestas amañadas. La veda, sin embargo, tiene algunos ribetes absurdos que verán puestos en escena en este programa de hoy. Y es que no solo no se pueden hacer y publicar encuestas, sino que no se pueden reproducir gráficamente los resultados de las encuestas que se hicieron antes de esa veda. Es decir, sí se puede hacer un análisis, dice el CNE, se puede incluso decir, por ejemplo, que en el promedio que hicimos Daniel Pacheco y Jorge Galindo y Camilo Quiroga de todas las encuestas, Petro tiene el 36.4% y Duque el 52.4%, pero no podemos mostrarlo gráficamente, por eso lo borramos, lo censuramos en la imagen que ven atrás. A riesgo de hacerlo, de violar la prohibición del Consejo Nacional Electoral de no reproducir esas encuestas. Y aunque entiendo las razones de esta veda y su espíritu una semana antes, y ese espíritu loable, estoy en total desacuerdo con esta costumbre colombiana. Y mi argumento, que lo voy a dar acá, es que parte de un debate interesante, y es el de esta veda, es que las encuestas son una herramienta importante para decidir el voto. Y prohibirlas una semana antes de las elecciones le quita herramientas legítimas a los ciudadanos para ejercer ese derecho pleno, el derecho pleno a votar y decidir como quieran. Un ejemplo de cómo las encuestas habrían dado herramientas adicionales a los votantes es el de la primera vuelta presidencial aquí en Colombia. La veda hizo que se navegara a ciegas durante una semana y media antes de la primera vuelta, pues las encuestas publicadas una semana antes tuvieron que hacer su trabajo de campo antes de eso. Y en ese sentido he escuchado a mucha gente que ha dicho que de saber que Fajardo estaba creciendo a ese ritmo, tal vez habría votado por él porque prefería verlo a él en segunda vuelta. Eso podría suceder también ahora, en segunda vuelta. Por ejemplo, ninguna encuesta en segunda vuelta alcanzó a medir el impacto de la adhesión de Claudia López y Antanas Mockus a la candidatura de Gustavo Petro. Ninguna encuesta alcanzó tampoco a medir el impacto del editorial del diario El Tiempo o del consejo gremial a la candidatura de Iván Duque. Si Petro se acerca a Duque, tal vez muchos de los que consideran votar en blanco pensarían en irse para donde Petro o para donde Duque. Tal vez otros más que no van a votar considerarían salir de su casa y votar el próximo 17 de junio. Al final, la veda de las encuestas le quita a los electores herramientas, le quita a los ciudadanos herramientas para elegir. Y eso creo que no ayuda en una democracia. Aquí arranca Zona Franca. Y ya casi empiezo a sentir la nostalgia de no ver encuestas por mucho tiempo. Creo que esta va a ser la última ronda antes de las elecciones a la alcaldía por allá el próximo año, cuando vamos a hablar de encuestas. Esta noche me acompañan para hablar de las encuestas que cerraron la semana pasada, las últimas antes de la veda electoral. Fernando Quijano, aficionado a los datos y las encuestas, director del diario económico La República, parte de una alianza de encuestas, ¿cierto? Ustedes son... Sí, sí, llevamos varios años organizando encuestas, desde la primera presidencia de Álvaro Uribe. ¿Y cómo les fue con Jan Haas? Con Jan Haas, bien. A mí me parece que es una de las pocas buenas encuestadoras, que ninguna te va a revelar cuál es la receta, cuál es la fórmula de ponderar los puntos muestrales. Hay una cantidad de factores técnicos que las diferencian. Y vamos a hablar un poquito de eso esta noche con Jorge Galindo también, es sociólogo, es columnista del diario El País. Y Jorge, habrá que encontrar algo más de lo que usted pueda hablar para poderlo seguir trayendo aquí a Zona Franca. Algo nos inventaremos. La situación en España, no, algo más de política colombiana.
De política colombiana igual, pues aquí siempre hay lío y seguro que nos queda de qué hablar después del domingo. Pero esta va a ser una charla sobre encuestas un poco extraña porque, como les decía al principio, está la veda del Consejo Nacional Electoral. No se puede, se pueden analizar las encuestas. A ver, se los pongo como lo dice la resolución, estas resoluciones de la semana pasada del órgano que regula los temas electorales en Colombia. Entonces dice, según la ley, se prohíbe la realización o publicación de encuestas o sondeos la semana anterior a las elecciones a la presidencia de la República en los medios de comunicación social nacional. Sin embargo, queda a salvo el derecho de todos los ciudadanos y de los medios de comunicación para analizar, criticar, comunicar o debatir con toda libertad sobre encuestas de opinión o mediciones electorales hechas en cualquier época. Esto aquí hay un lenguaje que según consultamos hoy con un magistrado del Consejo Nacional Electoral, nos dice, mire, para que estén sobre seguro ustedes pueden hablar de las encuestas, pueden hablar de los resultados de las encuestas, pero no grafiquen las encuestas, no las pongan en la pantalla de forma gráfica porque ahí ya estarían caminando en una zona gris. Sí. ¿Por qué no arrancamos con eso? Fernando, ¿usted qué le parece esta veda? Mire, a lo que hay que... A esto, para entenderlo bien, hay que darle un contexto histórico. La primera vez que Colombia se enfrenta a unas elecciones en serio es como en 1930. En 1930, ¿sabe cuál era la gran discusión? Si la gente podía votar con cédula, con foto o sin foto. Eso es lo que es Pumarejo. Era tal la corrupción que la gente, como no tenía foto en la cédula, entonces iba y votaba 5 o 6 veces. Entonces, cuando dijeron, oiga, el documento tiene que tener foto. Entonces hubo un gran escándalo, pero ¿cómo así? La individualidad, todas las cosas. No, vea, tiene que poner. Y luego, pues igual con la foto hacían trampa. Entonces desarrollaron la tinta indeleble. ¿Se acuerda? ¿Usted no le tocó? A mí mi papá me llevaba y a uno lo dejaba meter esa vaina ahí. Incluso había generado una economía informal, que había gente que te limpiaba el dedo con esmalte, porque eso era una tinta indeleble. Eso es reciente. Yo creo que la última vez que la gente manchó el dedo en Colombia tiene que haber sido en el 1990 de pronto. Un poquito después, 94 quizás. 94 para esas elecciones todavía éramos obsoletos. Pero hay una cantidad de preguntas que el televidente tiene que hacerse, y es si nuestro sistema electoral es vetusto, es obsoleto. Y hablábamos aquí un poco antes del comienzo del programa, y es ¿por qué tenemos que inscribir la cédula? Si todos los colombianos mayores de edad, antes nomás se le dejaba votar a los que tuvieran propiedades, ¿no? A los hombres. Y a los hombres con propiedades. Es decir, la evolución de la selección en Colombia es toda una novela. Pero ¿por qué tiene un colombiano que inscribir la cédula? ¿Por qué le tienen que asignar una mesa? Porque una cantidad de preguntas. ¿Por qué tienen que cerrarse las votaciones? Válido, a las 4, pero ¿por qué no pueden arrancar el viernes? ¿Por qué la gente de los llamados territorios nacionales no se acerca? Porque es que en las veredas todavía es complicado ir unas mesas. ¿Y entonces a usted le parece que esta veda es parte de esa arranquemos con que el sistema general electoral es obsoleto. Partamos de eso, y nadie ha querido cambiarlo porque hay unos señores del Consejo Nacional Electoral que son unos puestos políticos que los ponen los mismos políticos que no sean el lapo, por modernizar el sistema nacional electoral. No volverlo como en Venezuela, electrónico y todas esas cosas. No, pero sí realmente como dar un avance importante. Entonces, detrás de todo eso va ligado el tema de la veda. El tema de la veda, que no se puedan sacar encuestas una semana antes de las elecciones, por Dios, que no se puedan hacer conteos o sondeos a boca de urna, por Dios, es decir, todo ese tipo de cosas deberían ser legítimas, y dentro de una democracia como la que nos preciamos los colombianos, de ser la segunda democracia más antigua de este continente, y eso es válido. Hay gente, los chilenos no han votado, los españoles apenas votan desde que murió Franco, es decir, nosotros tenemos digamos, una tradición electoral y democrática que debería modernizarse. Y en España, entonces usted menciona, y España también tiene la veda, ¿no? ¿Cuál es bajo su mejor luz, cuál es la interpretación, la justificación de esta veda? ¿Hablamos de la justificación teórica o de la razón real? Porque son dos preguntas distintas. Pues deme ambas. La justificación teórica es la hipotética pureza del votante. De hecho, es muy interesante porque, aunque es cierto que, y estoy muy de acuerdo con que digamos, el sistema electoral en Colombia, igual que en otros lugares, es vetusto, me parece una palabra muy adecuada, es verdad que en los años 90 hubo un proceso de renovación de
de una parte de la legislación electoral y se decidió reforzar la veda y no quitarla. O sea que esto también se decidió hace 20-25 años. No es una decisión que viene de lejos o que nunca se haya puesto en cuestión. Cuando se puede poner en cuestión, en Colombia no se cambió. Y la mayoría, yo diría que la mayoría de países del mundo tiene algún tipo de veda. Son más los que tienen que los que no tienen. Entonces, claro, como digo, la razón teórica aquí, en España y en otros lugares, es la supuesta pureza del votante, que el votante llegue a la urna al menos con una semana en la cual nadie le influya, en la cual él pueda pensar, reflexionar, estar tranquilo, ajeno a absolutamente todo. Para mí eso es una falacia, porque si no hay información pública transparente y disponible por todos y contrastable, lo que pasa es lo que ya está pasando hoy, que cualquiera puede llegar a Twitter, dice, tengo esta encuesta que me ha llegado, la pone en Twitter, o dice, vamos ganando, o se gasta más plata en publicidad, y por tanto parece que va ganando. Entonces la información siempre es asimétrica. Lo que la hace simétrica es la presencia de encuestas, no su ausencia. La justificación real, de hecho, va ligada a eso, que es que los políticos y los partidos tienen todos los incentivos del mundo para tener al menos una semana en la cual no hay encuestas fastidiándoles la vida, porque las encuestas fastidian la vida a los políticos, no se la facilitan. Sobre todo a los que no van bien. A todos, porque en cualquier momento te puede ir bien o no te puede ir bien, o te puede ir mal. Entonces tú nunca sabes cómo te va a salir la encuesta. Mejor que no haya, mejor tú controlar la información, mejor tú filtrarla, mejor tú dominar la agenda y el tempo, y así quizás puedes hacer ver que vas ganando. Pero si tienes encuestas, y si tienes muchas encuestas disponibles, entonces estás fastidiado, porque siempre va a haber una al menos que no te dé la razón. Y entonces en esta segunda vuelta sucedió con las encuestas un poquito lo que sucedió con los debates, ¿no? Que pasamos de tener muchas encuestas y muchos debates antes de primera vuelta a tener pocas encuestas y hasta ahora 0 debates, a no ser de que Iván Duque acceda a medirse en el debate con Gustavo Petro en la segunda vuelta. Es decir, tenemos una encuesta de todas las casas grandes encuestadoras, excepto una, la del Centro Nacional de Consultoría, la casa que paga, esa encuesta la paga CMI, el Canal 1, esa hizo 2 encuestas y un comentario acerca de eso. Ustedes, Fernando, pensando como en su alianza con Jan Hus, ¿por qué se la jugaron por hacer solo una encuesta? Y yo creo que hay unas decisiones que son incluso el periodo de 3 semanas que no daba para tanto, de plata, de no hay tanta emoción. Yo soy muy estricto con el tema de las encuestas y en la primera vuelta todas las firmas encuestadoras salieron a cobrarse que de una u otra manera le habían pegado al dato y que habían hecho unas encuestas durante la semana de veda y que de una u otra forma, todas salieron a cobrarse victoria, excepto cifras y conceptos. Pero eso es falso, con Fajardo nadie le pegó. Y todo el mundo dice, no, es que en la semana de veda ahí Fajardo venía subiendo y tal cosa. No, eso es la disculpa de siempre. A las encuestadoras hay que quitarles la zona de confort que permite, digamos, dar un mal dato. Las encuestas no le pegaron al tema de Fajardo, ninguna. Le pegaron a Duque, le pegaron a Petro, le pegaron al dato de Germán Vargas. ¿Qué es lo que pasa con las encuestas? Las encuestas no se hacen más porque son caras. Y realmente usted no puede ser tan fresco de regalar su trabajo. Por ahí hay una de estas firmas encuestadoras, que por aquí la veo, que regalaba parte de su trabajo y el otro se lo financiaba un medio. Esa vaina como que no casaba muy bien. Cada punto muestral en estrato 6 vale 70.000 pesos. Una encuesta. Punto muestral es una encuesta. Y es decir, golpean a la puerta. Buenas tardes, ¿usted es mayor de edad? No soy mayor de edad. ¿Hay un mayor de edad en su casa? Es decir, hasta que dan con el dato de un mayor de edad. ¿Va a votar? Sí, voy a votar. ¿Votó en las siguientes elecciones? Sí. Y luego el tarjetón. Esto en el estrato 6, en ciertos barrios, es muy costoso. Entonces la gente, por eso hace sondeos. Aquí en todas estas encuestas que hay, todas tienen una metodología totalmente diferente. Hay hasta sondeos, hay hasta algunas que no hacen con tarjetón y las comparamos. Es el primer gran error. Yo le tiro un juzgamiento superior y la pregunta es una hipótesis de trabajo. ¿Están cartelizadas las firmas encuestadoras? ¿Por qué tienen que dar iguales si todos cocinamos diferentes? Pero no dan iguales. Dan iguales, las tendencias son las mismas. Tenemos una distancia entre 6 puntos. A ver, pensemos aquí al tema de hacer encuestas sin gráficas. Ninguna gana. Exacto, hablemos de datos sin gráficas. A ver, los dos opuestos, Jorge, que usted está viendo aquí, tenemos la lista de todas las encuestas antes de segunda vuelta.
Sí. Entonces, o sea, cojamos la de más diferencia entre los dos candidatos, que son dos, creo. La primera de CNC, pero no lo vamos a usar porque como CNC hizo una después, mejor usar Inbamer. Que Inbamer cerró muestra, presentó el pasado viernes y da 20 puntos de distancia. Y entonces da a Gustavo Petro con 37.3% y a Iván Duque con 57.2%. Eso es una diferencia de 20 puntos y le da 5.1% al voto en blanco. ¿Cierto? Esa es como la que tiene la separación más grande y al Duque más arriba. Y yo aquí quiero comentar una cosa que tiene toda la razón mi compañero de mesa en que efectivamente las metodologías son distintas. No es casual que Inbamer sistemáticamente dé un menor nivel de voto en blanco, porque también lo dio en primera vuelta y de hecho fue la única que se acercó al voto en blanco. Entonces es verdad que nosotros deberíamos decir, ah bueno, Inbamer en la primera acertó el voto en blanco, porque dio menos que las demás. En la segunda también está dando menos que las demás. Eso no lo estamos comentando y creo que es importante y creo que es interesante resaltar el hecho de que Inbamer tiene la mitad de voto en blanco que todas las demás, o menos de la mitad, de hecho. Y el voto en blanco, con todo el debate que está habiendo sobre qué va a pasar con los votantes de Fajardo y demás, es algo fundamental para y entonces, prever lo que va a pasar. Inbamer, que es de la casa Caracol Televisión, la revista Semana y Blue Radio. Esa es la que tiene el menor voto en blanco, el Duque más alto. ¿Y cuál es el otro extremo? Esa sería la de Datexco. Sí, donde tenemos a Petro en 40.2, a Duque en 46.2, una diferencia de 6 puntos, con un voto en blanco elevadísimo de 13.6 puntos. Es decir, la diferencia es prácticamente el triple del voto en blanco. Inbamer, con su metodología, lo que le está dando, con su manera de hacer el muestreo, con su manera de recoger los datos y de hacer la pregunta, que el voto en blanco se va a ir mayoritariamente, o lo que otras ven como voto en blanco se va a ir mayoritariamente para Duque, y Datexco está diciendo no, o se queda en el blanco o se queda en casa, pero no se va para Duque. Y entonces ahí hay como dos, y hay digamos, una competencia interesante planteada entre casas encuestadoras ahora para la segunda vuelta. Es que yo insisto en mi punto. Uno no debe comparar los datos, uno debe comparar las fichas técnicas. Es decir, no es lo mismo encuestar a 1.000, 1.500, 2.000, no es lo mismo encuestar por teléfono, presencial o en ciertas ciudades, no es lo mismo en hacer en las 4 grandes ciudades, sino hacerla en 13 municipios. Es decir, yo creo que lo que hay que comparar no es el dato, porque es el dato al que me refiero que está cartelizado, como los malos estudiantes. Oiga, 7 por 8, y entonces consulta y dice, pues lo que pone la mayoría. Creo que ahí es donde el tema, porque es ahí donde no les puede dar el dato igual, no les puede dar el dato igual. Que yo llegué a sospechar eso en primera vuelta, hasta que vi los resultados. Entonces se me fue la sospecha, porque todos estaban viendo lo que estaba pasando. Y yo ahí sí pienso que en ese momento Fajardo sí estaba abajo. Los tres tenemos firmas encuestadoras, Pedro, Juan y Luis. Pedro, Juan y Luis nos pagan una plata para que salgamos a hacer encuestador. Unos somos muy serios, otros no tenemos la infraestructura. Y finalmente yo me doy cuenta, ¿cómo le está dando a Luis? A Luis le da 3,6. Pues yo voy a poner 3,2. Es decir, mientras no haya una autoridad, una superintendencia que les vigile el dato, yo no pido obviamente, pero es un producto. El CNC no tiene pies ni cabeza, ni tiene la capacidad técnica para revisar una encuesta. Yo creo que a duras penas saben poner un porcentaje. Yo digo, si no hay una universidad, la Universidad Nacional avala los datos de las encuestas y le dice, déjeme ver su metodología, como una policía de las encuestadoras, porque es que yo sí creo que con todas las fórmulas diferentes a todos les da igual, pero al menos en la tendencia del líder y el segundo. En eso sí, pero las diferencias son grandes. Es que tengo delante aquí una tabla que tampoco podemos mostrar, que resume las fichas técnicas. Entonces, por ir a lo que estaba comentando, presenciales son todas en segunda vuelta. En primera vuelta solo hubo una no presencial, que fue una del CNC. De las varias que hizo una no presencial y daba igual que las demás. Tarjetón. En margen de error, ahí sí que hay diferencia. En margen de error están todas entre el 2 y el 4.8%. Y yo creo que el 4.8 está sobreestimado. En muestra, la única que se sale es Guarumo, que es una muestra absurdamente grande que es innecesaria. Sí. Es excesiva e innecesaria. Donde sí que estoy muy de acuerdo es que hay diferencia en la manera en la cual preguntan. Y eso es verdad que no lo estamos teniendo en cuenta lo suficiente en el debate. Y creo que eso es lo que está afectando a la diferencia que estamos viendo aquí, entre Duque y Petro. Todas dan a Duque como ganador, porque yo creo que esa es la tendencia general, pero las distancias son muy grandes.
Y no es lo mismo llegar a una semana de la carrera con 20 puntos que llegar con 6. Con 6 la distancia es salvable. ¿Qué tanto 20 influye, otra pregunta de trabajo, qué tanto influyen las encuestas en la decisión de voto de las personas? Es decir, ¿será que usted siempre vota por el primero o vota por el último o vota por los ideales? Yo sí creo que las encuestas cuando son cuñadas, es decir, cuando les mete una cuña, funcionan. Cuando usted saca una encuesta sobre las que hacía el Centro Democrático y luego ganan y tal cosa, yo creo que maduran al personaje que va adelante. Para eso tendríamos que hacer una encuesta, lo que generaría toda una paradoja metafísica. Me tengo que ir a la pausa. Regresamos con la única encuesta que se hizo 2 veces, la única que nos permitiría pensar en una tendencia. ¿Cuál es esa tendencia? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Escriban sus preguntas con el hashtag francamente al Twitter @zonafranca o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico francamente@gmail.com con propuestas, sugerencias, regaños, insultos y demás. Tenemos un tweet. ¿Cómo serían unas elecciones sin encuestas? ¿Quién puede responder a eso? ¿Cómo serían? Con toda la información en manos de los candidatos. Quien pone más plata en publicidad es quien parece que va ganando. Ese es el resumen de unas elecciones sin encuestas. Yo creería, a mí me parece que es muy interesante y le tengo otra teoría sacada de Free Economy, ¿se acuerda de Steve Dubner? Sí, Dubner de los manes del New York Times. Sí, de Free Economics. Free Economics lanza una teoría más interesante y es, oye, si ustedes están tan preocupados porque el voto lo compran y hay gente que está dispuesta a vender su voto, ¿por qué no le cobran a la gente por votar? Y entonces explican toda su ecuación y dicen, claro, la gente puede hasta comprar 10 votos. Y arman toda una teoría y hacen en un colegio el escenario y todo eso. Son de esas economía friki, de esa economía friki que empieza a sonar. Y este tema, de por qué no nos atrevemos ahora que usted decía que olvidémonos de las encuestas por un tiempo, yo no lo creo tan válido. Acordémonos que el próximo, de este octubre en un año, tendremos elecciones de gobernadores y alcaldes. Y uno podría invitar a una universidad de estas Ivy Leagues colombianas, Nacional, Andes, Javeriana, Externado Rosario, a hacer un piloto en un municipio. Hay municipios que eligen sin encuesta. Todos los municipios de 10.000, 20.000, no hay capacidad para hacer una encuesta. Era un comentario, es una idea muy capitalina, la de no tener... Claro, ese cuento es sí, los que creen que el conflicto es en el andino. No, el conflicto armado es en las regiones. Mire, hay montones de municipios en Colombia. Mire, yo creería que hay 47 ciudades por encima de 100.000 habitantes, el resto no hacen encuesta. Cuando uno organiza las encuestas ahora para las elecciones regionales del próximo año, entonces llama a la gente de Neiva, oiga, hagan encuesta acá en Neiva, en Popayán, oiga, hagan encuesta acá, porque acá dice, pero los municipios de 100.000 habitantes por allá no hacen encuestas. Entonces lo que nos parece a nosotros una panacea, y la persona que nos escribe, ¿cómo serían unas elecciones sin encuesta? Vaya a un pueblo, vaya a Tabio. Vaya por favor, alguien de Tabio, de Tenjo, de algún pueblo que nos escriba de Totoró, en Twitter cómo son las encuestas de Río Negro en su pueblo cómo son las elecciones en su pueblo sin encuestas. Hablábamos de la única encuesta que se puede, digamos que puede compararse con sí misma, que hizo 2 rondas de encuestas antes de la segunda vuelta presidencial dentro del tiempo de la veda, y fue la del Centro Nacional de Consultoría, la encuestadora que paga el Canal 1. Y entonces el 31 de mayo salió con una encuesta publicada justo después de la primera vuelta que tenía a Duque en 55% y a Gustavo Petro en 35%, con el voto en blanco en 10%. La diferencia entre los dos candidatos era de 20 puntos. Y justo antes de que empezara la veda, el 10 de junio, eso es el domingo, salió con esta encuesta, tiene a Petro creciendo 3 puntos con 38%, a Duque cayendo 4 puntos con 51% y el voto en blanco creciendo 1% con 11%. Aquí la diferencia entre los dos candidatos es de 13 puntos, es decir, Petro le habría recortado, según la comparación de esta encuesta, 7 puntos a Iván Duque en más o menos una semana larga.
Ese es el único punto de referencia que tenemos para poder comparar, Sí. digamos, esto, Jorge. Y es una pena que solo tengamos uno, porque sería bueno tener más de uno, pero vamos a jugar con este. Claro, teniendo solo uno, no podemos como sacar grandes conclusiones. Lo que pasa es que, aunque la encuesta esté sesgada, vamos a decirlo así, vamos a dar por sentado que la encuesta y la metodología del CNC tiene problemas, que no tiene por qué tenerlos, y está escachada con respecto a los resultados generales. Sí. Eso no quita para que la tendencia sea la que sea, porque al fin y al cabo, aunque esté sobreestimando uno e infraestimando al otro, debería sobreestimarlo e infraestimarlo lo mismo hace 7 días que ahora. Entonces, si seguimos esa lógica y si la metodología no ha cambiado y hasta donde sabemos no ha cambiado, quizás esté indicando tendencia, pero de nuevo, solo con un dato sacar conclusiones es muy arriesgado. Por Claro eso. que sí. Y Fernando, ¿y usted, el sensómetro de la política, le da en la misma dirección o no? Yo creo que Colombia aún es un país bastante inmaduro en la forma como vota la gente. Yo sí creo que todavía hay un tema muy emocional, poco racional. Y creería que todos, lo que pasa es que todas estas últimas, digamos, coaliciones que se han formado en torno a la campaña del Centro Democrático con Iván Duque, creo que tiene una fuerza impresionante. Es que nos olvidamos que en la primera vuelta le sacó casi 3 millones de votos a su contendor. 3 millones de votos es muy difícil de recortarlo en menos de un mes. Sí. 3 millones de votos. Supongamos que haya recogido una buena parte de los que dicen que no van a votar, otros 2, todavía le queda 1 millón y partiendo que el otro se haya mantenido estable. Pero recordemos que todos los de Vargas Lleras, todos los conservadores, todos los liberales, es decir, todo el establecimiento político Sí. está rodeando a la campaña de Iván Duque. Yo veo que fácilmente puede llegar a los 9 millones, mientras el otro debe acercarse un poquito a los 6 y Y pico. eso va a ser interesante y usted me da pie para que hablemos del promedio que nos pusimos a hacer aquí con Jorge Galindo. Yo hice parte del equipo que hizo ese promedio, digamos, que empujó el promedio, y el periodista de Zona Franca que está allá en el máster, Camilo Quiroga. Jorge, ¿qué hicimos? Hicimos como unas ponderaciones para hacer 3 promedios distintos. Sí, lo que Y hicimos... no nos dio nada muy, es decir, fue un exceso de entusiasmo con los datos luego de la primera vuelta y las ponderaciones, porque realmente nuestro promedio creo que no dice mucho. Bueno, no dice mucho, o sí, según cómo se mire. Gracias. Eso, véndalo. Eso, vamos a vender. ¿Qué paso estamos aquí aunque no tengamos gráficos? Lo que hicimos fue, digamos, primero, promedio base, que es lo que se está haciendo en todo el mundo y lo que se hizo también en la primera vuelta, que es decir, vale, cogemos 4, 5 factores en nuestro caso que importan para definir la calidad de una encuesta en teoría, que son el tamaño de la muestra, el error muestral, si fue presencial o no fue presencial la muestra, Y en la fecha. la fecha y cuántos se equivocaron las encuestas, cada una de ellas de media, con respecto a los 5 candidatos de primera vuelta. Y ahí como que ponderamos y sacamos un promedio que nos da más o menos que Duque está en el 51.4, Petro está en el 37, si no estoy mal, y el voto en blanco en 11.6. Sí. Eso es el promedio de las encuestas. Así está la foto Con las fija. ponderaciones, es decir, las ponderaciones. castigando un poquito a las que tenían muestras más pequeñas, Sí. digamos, dándole más valor a las encuestas que habían sido más recientemente, que habían sido hechas más recientemente. Sí. Ese es el ponderado que nos da. Es que es una parecido al que lanzó hoy Goldman Sachs sobre los pronósticos del Mundial. ¿Sí? Es más o menos, dice, bueno, minutos jugados, cuánto Exacto. vale Jerry Mina, cuántos partidos ganó y tal cosa, y nosotros, la selección Colombia da como de séptima y gana Brasil, para variar. Gana Brasil. Pero el cuento es que hay muchos factores que influyen a la hora de votar. Gallup, que en 1936 es quien desarrolla las encuestas y le hace una apuesta, es un dato histórico bien interesante. Él dice, mire, yo consultando a 112 personas, pondero y doy lo mismo que consultar a 10.000. Entonces yo sí creo que hay muchos factores que inciden en las encuestas. Y Gallup se inventa un triángulo. El triángulo es, en la base está el reconocimiento del nombre, en la mitad del triángulo está para el cargo que se opta y arriba es el día de las elecciones. Ajá. Por eso el día de las elecciones, que es el día que hay que habilitar el tamal, la teja de zinc,
el transporte, es el día de las elecciones. Yo puedo estar convencido de votar por Pepito Jiménez, pero si ese día tengo digamos, un problema, me dormí, no cogí, me dio pereza, juega Brasil, pero eso juega usted no lo Alemania puede y todas medir. esas cosas, eso no lo puede medir. Y, hay unos imponderables. Imponderables. Pero entonces, la ponderación básica que hicimos es la que se ha hecho varias veces en otros promedios como el del País, como el que hizo el economista Nelson Amaya. Nosotros, luego de escuchar al politólogo de la Universidad del Rosario, Jean Basset, que digamos que desarrolló una hipótesis interesante acerca de cómo han cambiado territorialmente las preferencias electorales de los colombianos, lo que dice Jean Basset es básicamente que Colombia se dividió de una forma distinta en los últimos años y eso se ve en las votaciones entre Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga en el 2014 y en el sí y no. Digamos que esa división geográfica en Colombia que tiene una diferencia, digamos que la periferia, el Caribe, el Pacífico y la Amazonia tienen una tendencia más progresista que el centro, exceptuando a Bogotá, habla de una división geográfica que no ha sido tenida por las encuestas y por eso se equivocaron en el plebiscito. De alguna forma eso es lo que sugiere Jean Basset. Entonces nosotros en nuestro exceso de entusiasmo dijimos, vamos a castigar, vamos a mirar los municipios en los que se hacen las encuestas y vamos a castigar a aquellas encuestadoras que no tengan en cuenta una distribución equitativa de municipios del sí y del no. ¿Y ahí qué nos dio, Jorge? Pues nos dio que realmente las encuestadoras lo estaban haciendo bien. Estaban teniendo en cuenta esta división, eran perfectamente conscientes de que había dos Colombias y de que eso podría reproducirse de nuevo en esta segunda vuelta y sus muestras, por tanto, representaban bien esas dos Colombias, esa Colombia periférica del sí y esa Colombia céntrica del no. Por lo tanto, cuando incluimos esa variable, nuestro promedio no se mueve casi absolutamente nada. Digamos que incluso cuando le ponemos esa ponderación, la del sí y no, sale beneficiado ligeramente Iván Duque, pasa de 51,4% a 52,1%. Gustavo Petro sale ligeramente castigado con medio punto, de 37% a 35,5%, y sale castigado el voto en blanco, de 11,6% a 11,2%. Sí, y entonces, pues con lo que nos quedamos es que con las encuestadoras eso lo han aprendido, una lección aprendida desde 2016. Ahora bien, lo interesante es ver si esa hipótesis nuestra se va a cumplir o no se va a cumplir, porque yo creo que hay dos posibilidades, hablando a grandes rasgos, dos posibles resultados en esta segunda vuelta. Uno es el que estabas comentando tú, que básicamente es el establecimiento está alrededor de Duque y por tanto Duque no arrasa, pero al menos sí consigue sumar una parte de lo que fue el sí. Y el otro es que no, el otro es que hay dos Colombias y esas dos Colombias se vuelven a reproducir y cada uno se queda con un bloque, el sí y el no. Y entonces, antes de irme a la pausa, Fernando, ¿usted cree que en esta segunda vuelta tal vez se vayan a descachar un poco las encuestas más por el efecto maquinaria? Es decir, lo que no midieron de maquinaria con Germán Vargas Lleras va a salir en Iván Duque, si Iván Duque, por ejemplo, llega al 60%, que no lo marcan ninguna de las encuestas. Otro mito, la maquinaria es como el agua, no desaparece, se transforma. Toda la maquinaria terminó donde Iván Duque. Usted es de los de la hipótesis de que la maquinaria ya estaba con Iván Duque. Es decir, no es sino mirar los senadores, mirar todos los respaldos, es decir, llámese maquinario, no, es decir, la institución política de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, senadores y representantes están están con Gaviria, estaban con eso, ya ellos se habían desplazado. Pero que esté la cabeza de la maquinaria no quiere decir que estén los votos, porque al fin y al cabo Duque en la costa no arrasó, ni muchísimo menos. Duque pero ganó, pero le va bien, Ganó digamos, Petro. le va bien. O sea, a Petro le fue muy bien en la costa, cuadruplicó en votos a Fajardo, 2,4 millones de votos en la costa. Todavía yo me sostengo en que Duque le saca 3 millones de votos mal contados a Petro. Y eso es parte de todo lo que le quitó a Vargas Lleras. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la lucha del voto en blanco va a ser una elección histórica de voto en blanco. También hablamos de una encuesta que está circulando por ahí que nadie conoce, de CELAC, que le va muy bien a Petro. Les contamos por qué es una encuesta rara. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:45 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. ¿Qué dicen desde Casanare acerca de esto de... Dice Cale Machado, Zona Franca, en Casanare, en 18 de los 19 municipios no hay encuestas y en Yopal, que es la capital, algunas veces hacen. Me encanta ese último, algunas veces. Y no hay debates. No hay debates. Oiga, ¿no va a haber debate? No. ¿Usted qué dice, Fernando?
Yo creo que sí va a haber un debate, pero va a ser difícil, va a ser complicado hacer el debate. Ahora es que nada se obliga. Lo que pasa es que los Lo van a medios hacer, o sea, ¿será que Duque lo en va Estados Unidos se ponen de acuerdo? acuerdo, ¿no? Los medios y dicen, este debate lo va a moderar tal persona, diga, hay más acuerdo. Y hay aquí una no nos comisión ponemos. Sí, hay nacional de comisión. los debates presidenciales, toda una vaina superinstitucional. Duque lo va a alargar para hacerlo por ahí el sábado por la noche, cuando cualquier cosa que pase. Sí, exacto. Y más tarde mejor, incluso por la mañana. O sea, yo si soy Duque, con estos datos en la mano, viendo que no estoy arrasando como me esperaba que podía arrasar, yo me quedo tranquilo, callado, de perfil, y además, pues con la fama que tiene Petro en los debates, no es que un debate vaya a cambiar la elección, normalmente los debates no cambian elecciones, a no ser que haya un fallo gigantesco por parte de uno de los dos candidatos, pero ¿para qué exponerte? Y lo que dice, pues, lo que dice Fernando es cierto, o sea, Eres un enemigo de la democracia. no, Jorge. es que lo que iba a decir ahora era que lo que tendría que haber es una presión mayor por parte de los medios y un acuerdo como para decir, oigan, porque los candidatos por sí mismos jamás van a ponerse delante de las cámaras de motu propio, exponerse a fallar. Esto tiene que venir de otro lado. O sea, como sentar a ponerle la silla vacía. ¿Usted cree que No, RCN, Caracol, Telepaseo se yo van a dar creo ese que lapo? al final, yo tampoco creo que digamos, esa victimización que están haciendo los medios públicos regionales de que ellos son, no sé si ese tema va bien, a mí me parece que es un principio periodístico. Primero, no tienen por qué obligar a las personas. Si el tipo por estrategia no quiere salir un debate, que no salga, y ya los medios articularán sus formas de comunicar y expresar las cosas. Pero sería la primera vez en muchos años que no hay un debate definitivo. Desde la época de Uribe, desde 2016. Uribe 2006, no fue Claro. en su segunda Que no hubo reelección, no debates. hubo debates. No hubo debates. Y seguramente se aplica la misma regla. Lo importante aquí es que si hay un punto de quiebre, hay varios puntos de quiebre. Digamos, yo llevo bastantes años trabajando en periódicos y uno tenía lista la plancha y tiene la lista de plancha es Colombia votó en paz, primer titular. Segundo titular, ganó la abstención. Ajá. Tercer titular, y el cuarto, pues el tercer puede ser el ganador y el perdedor. Pero en esto sí hay varios titulares y a mí me parece que con como dicen las encuestas, y ustedes que han hecho la tarea de mostrar que la tendencia no cambia mucho, con un triunfo de Duque sí se sepulta una generación política. Y hay otra cosa, primero eso. A ver, y pero segundo, espérese, y luego hay otra cosa que emerge, y es que por primera vez la oposición va a estar encarnada en la izquierda. Antes la oposición era de los santistas o de los uribistas o de los liberales o de los conservadores. La primera vez que hay una oposición. A ver, de y izquierda. aquí para buscar pistas sobre cómo le podría ir al voto en blanco. El voto en blanco gana histórica jornada, podría ser una de las planchas. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Y aquí un histórico un poco de lo que ha sido el voto en blanco. Y ha llegado... ¿Y ese sí lo puede mostrar? ¿No lo sancionan? No, pues No. No Esos sea son sapo. resultados electorales pasados. Y el voto en blanco llegó a 770,000 personas en la primera vuelta del 2014. Y eso es como lo máximo que ha logrado. Muchachos, regálenme el porcentaje de cuánto fue ese voto en blanco, porque eso es lo que más me sirve, pero 700,000 votos en blanco, fue un 6%. un 6%. En primera vuelta y un 4% en segunda, si no estoy mal. O sea, un 6%. Eso está, básicamente, podría ser con el dato de lo que Inbamer. está el dato de Inbamer. Del 5%. Las pasadas elecciones votaron 19 millones de personas, 19.600.000 Sí. personas, más o menos. Creo que fue eso el voto. Y se acercó a eso, fue un poquito inferior al 5%. 5.98%, me están diciendo aquí por el interno. O sea que la vara ya está alta. Para que sea una jornada histórica del voto en blanco, tiene que estar por encima del 10. Sí, tiene que ser algo, que uno de cada 10 Sería personas que se acerquen a votar, que es un esfuerzo acercarse a votar. Sí. O sea, uno tiene que como que planificarse y sabiendo que va a votar en blanco. Eso sí, digamos, es mucho esfuerzo levantarse y bañarse, dejar de ver el partido de Alemania o de Brasil para ir a votar en blanco. Digamos, ¿cuál es el incentivo ahí? Pero sería un gran triunfo, no es que esté haciendo aquí ningún tipo de militancia, que el voto en blanco superara 1 millón.
Sería un gran triunfo Sería para... un gran triunfo para Pues Fajardo. un triunfo no sé si para Fajardo, para, no sé, para Alemania, que es la camiseta en blanco, no sé, pero el triunfo sería 1 millón de votos. 1 millón de votos sería representativo. Ahora, ¿para qué sirve eso? Para nada. Para nada. Bueno, sirve para que la oposición no esté tan claramente centrada en Petro. Antes decías que la oposición va a ser por primera vez de izquierdas, estoy de acuerdo, pero va a haber una lucha interesante. Con un líder que va a ser senador. Sí, pero va a haber una lucha Y interesante. el otro es Sergio ¿qué Fajardo, pasa? que está viendo ballenas y... Ya veremos que Fajardo no es el solo, entonces ya veremos quién llega a la alcaldía en 2019. El Partido Verde que sacó 9, 10 senadores, no recuerdo aquí, no lo tengo. 10 senadores, le restaron una en el recalco. Póngame ¿Quién te 9 quedó senadores. Tiene 9 senadores. De esos 9 senadores, recordemos que Fajardo no es del Partido Verde. Él es de Compromiso Ciudadano. tiene uno. Y ellos fueron los que se salieron, dijeron, nosotros no vamos ni con Mocus ni con la señora Claudia López a respaldar a Petro. Ellos son Compromiso Ciudadano y se retiraron. Entonces Fajardo no pinta en el tema del Congreso. El que sí va a pintar, según las encuestas, es un Petro que va a recuperar su curul en el Congreso y que va a articular esa oposición por primera vez en manos de la izquierda. Si llega a ese millón de votos de blancos, ¿quién los podría cobrar? Porque ya no los puede, pues no los quiere cobrar Fajardo porque ya no quiere más política. No los puede cobrar Claudia López, no los puede cobrar Antanas Mocus. Les va a cobrar Fajardo. Pero Fajardo... Pues Fajardo o quien él unja como heredero así con el dedito. Pero es la única manera de capitalizar esos votos, si no se quedan huérfanos. Totalmente. Esa sería una buena apuesta. Es que yo tengo en eso un espíritu de gallero. Mira, la apuesta Póngala. La apuesta es, ¿el voto en blanco superará el 1 millón de votos? Háganla. Ese es el tema. ¿Usted qué dice? Pero me voy también con Alemania para el Mundial. Encima Alemania. Me tengo que ir a la pausa. ¿Más de 1 millón de votos? Yo sí creo que alcanza el 1 millón de votos. Pues voy a tener que decir que no, porque así no jugamos algo. Porque si no, Y ya en la pausa establecemos el monto. Ya regreso con la encuesta rara de CELAC, con la apuesta de Ángela María Robledo de romper la veda electoral y con las abejas, de pronto si nos queda tiempo. Seguimos en Zona Franca, hoy con encuestas. Hay unas encuestas raras, unas encuestas que son manipuladas por algunos políticos y yo creo que este es el caso de la encuesta de CELAC, que promueven desde la campaña de Gustavo Petro. Y entonces, por ejemplo, aquí se las pongo con los... Parece que estemos mostrando porno, básicamente. Aquí está censurado esto. Entonces, esta es una encuesta en donde se hace una intención de voto, la promueve Gustavo Petro y donde están más o menos parejos. Sin embargo, esta no es una encuesta, la de CELAC, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos o algo así, en donde encuentran en su consejo consultivo a un señor que se llama Juan Carlos Monedero. ¿Quién es Juan Carlos Monedero? Uno de los fundadores de Podemos, el partido de extrema izquierda, nueva izquierda, izquierda populista, como se le quiera llamar en España, y con, pues, digamos, conexiones profundas con cierta izquierda latinoamericana. Y le recuerdo, no estamos mostrando los porcentajes porque estamos en época de veda por el Consejo Nacional Electoral. Todos los resultados de los que hemos hablado abiertamente en este programa fueron publicados antes del domingo pasado, durante el tiempo en el que era legal hacerlas. Para futura referencia, usted la encuesta de la CELAC además no está registrada en el CNE, no sé si eso diga algo o no, usted me va a decir que no, que el CNE... Yo la verdad es que no soy nada amigo, digamos, del carácter, no soy nada amigo del carácter técnico que tiene el centro. Lo que pasa es que estos magistrados no han hecho el esfuerzo por dotar digamos, a esta entidad de vigilancia y control del soporte tecnológico. Entonces, ¿cómo a un noticiero, a un medio de comunicación, a un portal le impiden presentar unos gráficos y todo este tema cuando las redes sociales pululan este tipo de encuestas que vimos? Claro. Entonces el tema es, les falta dientes para controlar, les falta el caso de iniciativa. Ángela María Robledo, le pongo el tuit que envió con una encuesta que tiene el logo del Centro Nacional de Consultoría, que es una casa encuestadora conocida aquí en Colombia. Y entonces... La palabra también censurada. Claro, porque no puedo decir si están creciendo o están bajando, porque eso sería ya de alguna forma... Estamos X y le vamos a dar la vuelta de la mano de los ciudadanos libres del 17 de junio. Iván Duque
Entonces, a 5 días de las elecciones, Gustavo Petro se encuentra a X puntos de distancia. Esta es una encuesta que el Consejo Nacional Electoral debería tomarle una foto a eso y realmente mirar si a esta, digamos, eventual, ¿no? Porque todavía no ha recibido las credenciales, eventual congresista la tienen que sancionar por publicar. Ah, claro, porque usted dice que no logra ser vicepresidenta. Ángela María Robledo. Ángela María Robledo. Pues esa sería representante si queda, sería representante. Segunda, o vicepresidenta. Sería representante. Representante a la Cámara. Sí. No podemos dejar de comentar esto del trino de las abejas, o las abejas. En la Loma Cesar estaba Álvaro Uribe haciendo un discurso de campaña cuando, según reportan varios medios, su helicóptero espantó un panal de abejas africanizadas, picando a varias de las personas que estaban ahí. Sin embargo, este es un senador uribista, Fernando Araujo es senador. Es el hijo del ex canciller. El hijo del ex canciller. En la Loma Cesar lanzan abejas contra los ciudadanos en reunión con presidente Uribe. Bioterrorismo, pacifistas de boca pero con odio. Hay personas afectadas. A ver, el nivel de tecnología y de precisión que haría falta para dirigir un ejército de abejas contra un colectivo de gente es algo que... O sea, yo si sé hacer eso, no me meto a campañas electorales, claro. Yo me meto a alguna otra cosa. Y más en una época donde hay toda una alarma mundial porque las abejas se están acabando. Sí. Claro. Ya Gustavo Petro respondió de manera muy inteligente, y que lo digo de memoria, dirán que las abejas son petristas, ¿será porque son abejas trabajadoras? ¿Y no zánganas? Y no zánganas. Pero el cuento es... abejas obreras, me corrigen acá. A ver, antes de cerrar este programa, quiero dejarlos con una nota para que volvamos al principio. ¿Por qué no nos gusta la veda? Y yo aquí tengo el tema de las adhesiones. Porque no logramos tener encuestas que midieran adhesiones importantes para ambos candidatos. Y eso sentimos nosotros, los que nos gustan las encuestas, nos deja un poco volando a ciegas. Entonces, del lado de Gustavo Petro no alcanzaron a medir el impacto de la adhesión de Antanas Mockus, Claudia López, Ingrid Betancourt o Roy Barreras, el senador del partido de la U. Del lado de Iván Duque, del diario El Tiempo, del Consejo Gremial y de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de Clara Rojas. Y de la Sobancaria también. Y de la Sobancaria. Me dicen que ya me tengo que ir. Pero entonces... No, yo creo que sí hay que romper, y es parte de los medios, hay que romper con la veda y hay que mover todo para que... Lo que pasa es que esto nos acordamos siempre en elecciones, por los exit poll, por los sondeos a boca de urna, hay que hacerlos. Y además, ¿y si no hay que hacer encuestas desde Panamá? Uno hace una encuesta desde Panamá, la publica en Panamá y no es ilegal y respeta las normas. Me voy. Muchas gracias, señores. Nos encantan las encuestas, las volveremos a hacer. Creo que no hay que esperar hasta las elecciones de noviembre de alcaldes y gobernadores. Tendremos encuestas de aprobación o desaprobación del próximo presidente de la República en menos de 100 días, se los aseguro. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.